Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia. Hoy estaremos en la última semana, mis amados hermanos, exponiendo sobre este subtítulo: Mujeres bajo la guía del Señor. Hoy viernes 29 de julio del 2022, y como tema principal, Cristo es la cabeza. Amén, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te damos el poder, te damos el honor. Y gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por la palabra que día a día nos alimenta. Gracias por estas exposiciones, estas reflexiones que día a día llegan a los hogares, aquellos lugares apartados, aquellos lugares donde tú te manifiestas, Señor, por medio de nosotros, por medio de nuestros hermanos y hermanas de este grupo. Por eso a ti te damos la gloria, te damos el honor y la honra. Amén. Mis amados hermanos, hemos tomado como texto base en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Objetivo principal, mis amados hermanos, Pablo estaba indicando un gran principio: que la cabeza de todo hombre es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el hombre. Ahora, si un hombre ha sido denominado por el Señor, él es su cabeza, y la mujer, la esposa. Ve en el hombre a alguien que la ama, y si es así, ella de una manera natural y normal le considerará a él como su cabeza, tanto de su vida como de su hogar. Amén. Cristo, en forma voluntaria, se sometió al Padre y tomó el lugar para nuestra redención. Las dos primeras partes, mis amados hermanos, de este versículo fueron consideradas en nuestro programa anterior. Vamos a leer nuevamente, mis amados hermanos, todo el versículo 3 de 1 Corintios capítulo 11, prestando atención especialmente a la tercera parte de este versículo, mis amados hermanos, en la que Pablo presentó esta gran declaración, y dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. ¿Por qué debe la mujer respetar el principio de autoridad? La cabeza de la mujer es el varón. 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. ¿Con qué palabra expuso Pablo el principio de autoridad establecido por Jehová? ¿Qué preguntas contestaremos en este artículo? Mis amados hermanos, el apóstol Pablo hizo referencia con las siguientes palabras:
al principio de autoridad establecido por Jehová. La cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez, la cabeza de Cristo es Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. El respeto a la autoridad es esencial para vivir en paz, mis amados hermanos. El principio de jefatura o de alguien que sea cabeza, según se expone en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, da la respuesta. La cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez, la cabeza de la mujer es el varón. A su vez, la cabeza de Cristo es Dios. Así, los hombres han de estar en sujeción a Cristo, las esposas a sus esposos, como es decoroso en el Señor, y los hijos a sus padres, porque esto es muy agradable en el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 18, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dios es la cabeza de Cristo. Es la tercera y última parte de este versículo, mis amados hermanos. Este es realmente un gran misterio. En Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor Jesucristo dijo: el Padre y yo uno somos. Pero Él también dijo en Juan capítulo 14, versículo 28, porque el Padre mayor es que yo. En la hora de la redención, Jesucristo voluntariamente ocupó un lugar más bajo y por un tiempo fue hecho un poco menor que los ángeles. Mis amados hermanos, Él transitó por un camino humilde en este mundo. El mismo apóstol Pablo nos amonestó en Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 7, lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Amén. Mis amados hermanos, ahora Pablo iba a aplicar este principio de liderazgo o dirección a la situación en Corinto. En aquella ciudad, una mujer que no usaba el velo era una prostituta. La situación local suya, estimado oyente, podría ser diferente. Su iglesia, su comunidad podrían ser diferentes a lo que era Corinto. Pero en Corinto y en aquella época, este era un asunto importante, mis amados hermanos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia bíblicamente hablando, mis amados hermanos? Dos pasajes del Nuevo Testamento dejan claro que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 17, versículo 18, y nos enseña: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Este pasaje hace una breve comparación entre el cuerpo humano y la iglesia. La iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza. Jesús fue antes de todas las cosas y éstas en Él subsisten.
Esto incluye también a la iglesia, mis amados hermanos. En Efesios capítulo 5, versículo 22, versículo 25, habla de la relación entre marido y mujer e incluye la enseñanza de Jesús como cabeza de la iglesia. Mis amados hermanos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual en su cuerpo y en su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. En este pasaje, mis amados hermanos, las esposas deben someterse a sus maridos, como la iglesia se somete a Cristo, y los maridos deben amar sacrificialmente a sus esposas del mismo modo que Cristo estaba dispuesto a morir por la iglesia. En este contexto, mis amados hermanos, a Jesús se le llama la cabeza de la iglesia. Su cuerpo también se le llama su Salvador. ¿Qué significa ser la cabeza de la iglesia, mis amados hermanos? Tanto Colosenses 1 como Efesios 5 enfatizan el imperio de Cristo y su poder. En Colosenses, Cristo es la cabeza porque todas las cosas en él subsistían. En Efesios, Cristo es la cabeza porque es el Salvador. Amén, mis amados hermanos. Las implicaciones de esta enseñanza son profundas, mis amados hermanos. Primero, los líderes de la iglesia deben entregar el liderazgo final al Señor Jesucristo. Él es el que dirige y determina las enseñanzas y práctica de la iglesia. Los miembros de la iglesia, en primer lugar, deben seguir a Cristo y en segundo lugar a los líderes a Cristo, a los líderes terrenales, ya que esos líderes representan a Cristo, mis amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1, y también lo vemos en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 versículo 4. En segundo lugar, mis amados hermanos, el amor que Jesús tiene por la iglesia se expresa en su deseo de que nosotros también amemos a la iglesia. La iglesia no es un edificio u organización, sino un grupo de personas que conocen y adoran a Jesús. A los cristianos se les enseña y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 24, versículo 25. Amén. Mis amados hermanos, la comunión regular con otros creyentes honra al Señor. Nos anima personalmente como creyentes y nos permite animar y servir a los demás, mis amados hermanos. Aunque cada iglesia tendrá sus propios líderes, el líder máximo de cualquier iglesia es el Señor Jesús. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16 versículo 18. Le pertenece a Él. Él es la cabeza del cuerpo y el único con el poder de guiar y amar correctamente a la iglesia, mis amados hermanos. La Biblia, la palabra de Dios escrita, nos dice
que somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia, con el término iglesia, no me refiero ni a la Biblia, ni tampoco a edificios u otras construcciones humanas, sino a la suma de todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Todo aquel que cree lo anterior se hace automáticamente miembro de la familia de Dios, mis amados hermanos, del cuerpo de Cristo, la iglesia. La Biblia también nos dice quién es la cabeza, el director del cuerpo, el cual no es otro más que el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, veamos lo siguiente. En Efesios capítulo 1, versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Mis amados hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 15, versículo 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad, podría cada miembro, mis amados hermanos, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, mis amados hermanos. En Efesios capítulo 5, versículo 23, Cristo es la cabeza de la iglesia, mis amados hermanos. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, versículo 18, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí hay algunos pasajes que ponen en claro que nosotros, los que creemos en el Hijo de Dios, somos miembros del cuerpo, del cual el Señor Jesucristo es la cabeza, mis amados hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 4, versículo 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, mis amados hermanos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Amén. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al versículo 27, dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, mis amados hermanos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, mis amados hermanos. Pues claro. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, mis amados hermanos. Sí, claro que sí es del cuerpo, mis amados hermanos. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato, mis amados hermanos? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo, mis amados hermanos? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo
puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. En Efesios capítulo 5, versículo 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Amén. Para la honra, honor y gloria de Jehová, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde enormemente y que tengan un excelente y maravilloso día. Paz a vos, mis amados hermanos, edificados en la palabra.